Amén. Buenos días, damos gracias a Dios por estar en este programa. Esperamos que realmente sea de edificación para todos ustedes. Aquí estamos la pastora Lorena Lewis y la pastora Sonia. Queremos estar comentando sobre la palabra de Dios y esperemos que todos nuestros oyentes se edifican con lo que vamos a hablar y vamos a meter en YouTube. En este tiempo sabemos que hay mucha confusión en cuanto referente a la palabra. Entonces nuestro primer tema hoy que queremos traer delante de ustedes ¿es el Hijo de Dios? ¿Es Jesucristo el Hijo de Dios? ¿Qué tiene que decir usted, pastora Sonia? Un saludo a todos los que nos están viendo, los que nos escuchan, ¿verdad? Por acompañarnos en este día tan precioso que el Señor nos da. Y sí, reconocemos que los tiempos hoy en día están llenos de mucha falsedad y de falsos maestros, ¿verdad? Que lo que hacen es invalidar la palabra del Señor a como Él la dijo. Pero bendito sea el Señor que nos da la revelación, ¿verdad? Del Espíritu Santo para poder compartir la palabra de Dios y no añadir de nuestra humanidad, sino Amén. Explicarla realmente como es, explicarla conforme al corazón del Espíritu Santo de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Así que pues vamos a compartir la palabra y tome asiento con nosotros. Esperamos que este tema te edifica. ¿Por qué quisimos traer este tema? Porque hay mucha gente hoy que transversa la palabra de Dios y he oído yo a muchas veces al poner el internet o poner YouTube gente que declara que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Y tenemos el manual tan claro que desde el tiempo de los Génesis para acá, Dios habló de que había de venir su Hijo. Dios habló sobre su Hijo. Dios profetizó sobre su Hijo. Y después de que el hombre había caído, tenía que haber alguien totalmente que viniera a restaurar y a levantar al ser humano. Entonces la única provisión que Dios tuvo desde la eternidad era su Hijo. Aún la palabra de Dios dice que su Hijo estaba en su seno. Pero hoy nosotros queremos darle una pequeña reflexión sobre eso, si realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que si usted cree en la palabra, usted cree en la Torah, porque la Torah y la palabra es lo mismo. Usted tiene que creer que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo al menos, Sonia, yo voy a comenzar aún aquí en Mateo, donde la palabra de Dios nos declara muy claramente. Usted tiene tu Biblia ahí, tú puedes sentarse en el Evangelio de Mateo, y el uno donde habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de Jesús, en el versículo 18 dice: el nacimiento de Jesús fue así. Su madre Miriam estaba desposada con José, y antes de que tuviera intimidad conyugal, se le llamó que ella había concebido del Espíritu Santo. Y José, su esposo, siendo un varón justo, no queriendo denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Y mientras él pasaba en esto, se le apareció en sueño un ángel de Yahvé, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu esposa, porque el que ha sido engendrado de ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto sucedió para que tuviera cumplimiento lo que había declarado Yahvé mediante el profeta: he aquí un virgen concederá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Immanuel, que interpretado es nuestro Dios está con nosotros. Y cuando Jesús despertó de su sueño, hizo como le había ordenado el ángel de Yahvé y recibió a su esposa. Pero no tuvo intimidad conyugal con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Yo creo que esto es un testimonio claro. Miriam fue engendrado por el poder del Espíritu Santo, no fue engendrado por un hombre. Entonces implica, al ser engendrado por el Espíritu Santo, declara hijo de Dios. Porque venía con un espíritu divino, venía de la divinidad de Dios. Es hijo absolutamente de Dios. A veces uno no sabe por qué también la gente se pone a decir que Jesucristo no es hijo de Dios. Yo creo que si creen en la Biblia, creen en la Torah y ven la palabra de Dios, deben de saber que realmente Jesucristo es hijo de Dios. La Biblia nos habla de mucho testimonio aquí en la palabra de Dios. Entonces yo no sé qué tiene que usted decir, sí, pastor. Me gusta porque dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Al declarar este nombre, está reconociendo a Dios mismo en Cristo. Dios mismo en Cristo. A Dios mismo, la divinidad de Dios está en Jesús. Al venir Jesús aquí a la tierra, está Dios con nosotros. Toda su palabra, todas sus promesas, toda la divinidad, toda la deidad de Dios estaba manifestándose a través de Cristo Jesús. Y dice que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Venía ya con toda la santidad, venía en toda su divinidad, solo que necesitaba habitar en un cuerpo carnal, en un cuerpo humano, pero era Dios mismo en este mundo, amén, caminando en este mundo. Y Dios dio testimonio de él. Si nosotros vamos ahí en Mateo 3, donde él fue bautizado, la palabra dice, pero usted puede ir para Mateo 3, del 15 al 16 y el 17, dice, pero Jesús le contestó diciendo, permíteme ahora porque no es conveniente que cumpla así toda la justicia. Entonces él se lo permitió. Después de que Jesús fue bautizado, inmediatamente salió del agua y los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y vino sobre él. Y aquí surgió una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien he complacido, me he complacido. Otra vez Dios dando testimonio de su hijo. Otra vez, el momento que Juan lo bautizó no porque él tenía pecado, Juan lo bautizó porque realmente estaba viviendo en este mundo y tenía que cumplir con las leyes que habían en este mundo. Y todavía cuando fue bautizado, dice la palabra de Dios, que se abrió el cielo y vino el Espíritu Santo en forma como una paloma. No era una paloma, vino en forma de una paloma. Y le dijo, dando testimonio de su hijo, aquí surgió una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Yo creo que si tuviéramos que revisar la Biblia, Pastora Sonia, la palabra de Dios da tanto testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así es. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si lo vemos también, los evangelios todos dan testimonio acerca de esta confirmación que el Espíritu Santo dio sobre su Hijo, ¿verdad? Y me gusta en San Juan porque aquí lo dice Juan el Bautista. Dice en el Evangelio de Juan 1:29, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera le conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista tenía dice que el que lo envió a bautizar, o sea, Dios envió a Juan el Bautista a bautizar. Y cuando Dios le dio esta misión a Juan el Bautista de bautizar a la gente, le dijo, aquel que tú veas que el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende y permanece, este es el Hijo de Dios. Era una seña que Dios le había dado a Juan el Bautista para que él pudiera reconocer al Hijo de Dios. Y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era totalmente divino, era totalmente Hijo de Dios. Era totalmente divino, era Hijo de Dios. Fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Dios dio testimonio de él aquí en la tierra. Y aún si nosotros vamos para el Viejo Testamento, el Viejo Testamento, aún los Salmos habla de él. Cuando nosotros vamos al Salmo 2, ahí en el Salmo 2, en el versículo 2 al 11 y 2 dice, sirven a Yahvé con temor y tomen de él con temblor. Besen al Hijo para que no se enoje, no sea que se extravían de su camino, pues su ira puede encenderse repentinamente. Dichosos todos los que confían en Él. Cuando a mí la palabra me dice esto de besen al Hijo para que no se enoje, yo digo, ese beso tendría que ser algo que el Espíritu Santo quería decir a través del Salmo, porque un beso implica unidad.
relación. Un verso implica unidad, implica relación. Y entonces yo creía que el Espíritu Santo quería tenemos que tener relación con el Hijo, unidad con el Hijo. ¿Para qué? Para que Dios no se enoje. Aún, ahí en el verso 2, vemos en el mismo Salmo, en el 2.2 dice, los reyes y los gobernantes de la tierra se levantan, y unidos han consultado contra Yahvé y contra su ungido, diciendo, cortemos sus ligaduras, arrojemos de nosotros su yugo. Esa misma palabra, si nosotros vemos esa misma palabra en el 2, se repitió en Hechos 4:25. Cuando Pablo, después de la muerte de Jesucristo, Pedro y los discípulos daban testimonio realmente de quién era Jesucristo. De quién era Jesucristo. Entonces, ¿Jesucristo es realmente el Hijo de Dios? Sí, es realmente el Hijo de Dios. La palabra nos da muy claro testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vaya a ir otra vez, vamos a ir para Isaías, el siervo sufriente, en Isaías 7. En Isaías 7, donde el siervo sufriente, Isaías, un profeta de que hablan de la Torá y un profeta del Viejo Testamento, de que todo el mundo ama Isaías, y en Isaías 7 profetizó de él. En Isaías 7 dijo, por tanto Yahvé Dios les dará una señal, he aquí una virgen concederá y dará a luz un hijo. Aún antes de que sucediera fue profetizado, lo que nosotros leímos ahora en Mateo. Dice, y su nombre se ha llamado Immanuel. Su nombre se ha llamado Immanuel, que implica Dios con nosotros. Isaías lo profetizó, lo dijo muy claramente, de que iban a ser un hijo, y era el Hijo de Dios. Dice, se concederá una virgen y dará a luz un hijo, y su nombre sería llamado con nosotros. Si nosotros vamos para Isaías 9, el 6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la autoridad está sobre su hombro, y su nombre será llamado admirable consejero, poderoso Dios eterno, príncipe de paz. ¿De quién habla? Del mismo Jesucristo. De Jesucristo. Del mismo Jesucristo. Entonces cuando vemos a gente muchas veces declarando, diciendo que Jesucristo es un ángel, que Jesucristo vino como profeta, que Jesucristo no es el Hijo de Dios, yo diría, Señor, ayúdalos, porque deben de volver a estudiar claramente, deben de volver a la palabra. No podemos ir contra la palabra de Dios, porque aún la palabra, Jesucristo dijo, Dios dijo muy claramente que desde el principio que Él iba a mandar a su Hijo. ¿Dónde estaba el Hijo de Dios? En el seno de Dios. ¿Dónde estaba el Hijo de Dios? En el seno de Dios. El Hijo de Dios tuvo que venir a este mundo a redimir al ser humano. Sí. Porque no hubiera podido un profeta, no hubiera podido un ángel, no hubiera podido un hombre. Un hombre como muchos lo quieren ser. Tenía que ser parte de Dios y tenía que ser Dios mismo. El Hijo de Dios. Tenía que ser santo. Tener una simiente divina para poder venir y vencer el pecado. Y venir y vencer el pecado. ¿Verdad? En la carne. En San Juan 3:35 también la Escritura nos habla y dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Porque Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Y no podemos decir que adoramos al Padre y rechazar al Hijo. No podemos decir adoramos al Hijo y rechazamos al Padre. Jamás. O hacer esa separación no es agradable delante de los ojos de Dios, porque los tres son uno. Y para poder entender las Escrituras necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Por eso aún Cristo lo dijo, que el Espíritu Santo era necesario que viniera, porque Él nos iba a revelar toda la verdad, Él nos iba a traer toda la verdad. Y mucha gente cae, pastora, en la confusión de todos estos temas, porque agarran la Biblia a base de la carne. Agarran la Biblia y no se sientan y oran y le dicen al Espíritu Santo que venga, que les revele, que quite toda venda en los ojos, ¿verdad? Para poder entender las Escrituras como Dios quiere que las entendamos.
no a nuestra interpretación propia, sino a la interpretación que el Espíritu Santo le da. A mí me agrada soñar, pastora, tanto la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. En la palabra de Dios no hay confusión, la palabra de Dios es real. Dios no deja al hombre confundido en nada. Cuando yo leo aquí también en Mateo 17, en la transfiguración de Cristo, de Jesucristo, la palabra de Dios dice, Jesús se transfiguró ante ellos, su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se tornaron tan blancos como la luz. Entonces Moisés y Elías se le aparecieron y conversaron con él. Hablando Pedro dijo a Jesús, ¿es conveniente para nosotros que permanezcamos aquí, Señor mío? Si tú quieres, hagamos aquí 3 ramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Aún estando él hablando, cuando he aquí los cubrió una nube resplandeciente, y de la nube subió una voz que dijo, este es mi hijo amado, en él me he complacido, a él obedecer. ¡Qué tremendo! Dios no queriendo que Pedro se confundía. ¿Por qué? Porque Moisés fue un hombre tremendo en Dios. Elías fue un hombre tremendo en Dios. Y en el pueblo de Israel se hablaba tanto de Moisés, se hablaba tanto de Elías, dieron tantos señales, pero para que la gente no se confundía, era como Dios diciendo, Pedro se había confundido, porque Pedro se maravilló, dice, bueno, hacemos 3 reinas más. Sí, pensó que Jesús era otro profeta. Tal vez era otro profeta, otro varón que Dios había traído. Y entonces le dije, haremos uno para Moisés y uno para Elías. Puso los 3 en el mismo nivel, en las mismas circunstancias. Y entonces Dios siendo tan lleno de amor, no queriendo que uno se confundiera. Él dijo, dilo, y aún estando él hablando, cuando he aquí cubrió una nube resplandeciente, de la nube subió una voz que dijo, este es mi hijo amado, como diciéndole, Pedrito, este es mi hijo, que no tiene nada que ver con Moisés y Elías, en cuanto se refiere a lo que tienen que hacer en esta vida. Dice, en él me he complacido, le está diciendo, en él yo me he complacido porque es mi hijo. Es mi hijo, a él obedezca. ¿Qué le estaba diciendo? Está bien, bueno, todo lo que dice Elías y Moisés decía, pero ahora usted es el que tiene que obedecer, es a mi hijo. Es a mi hijo. Yo no sé por qué entonces la gente se confunde. Por eso mismo Jesús vino y dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces nadie puede llegar al Padre si no es por la obra de Jesucristo. Él es el camino al Padre. Si nosotros hablamos que Jesús no es hijo de Dios, estamos tratando de engañar al mundo. Estamos tratando de engañar al ser humano. Sí, porque nadie puede servir a Dios sin antes servir a Dios. No se puede, es por medio de la sangre de Jesucristo que hemos sido reconciliados con el Padre. Esta obra maravillosa de reconciliación fue a base del Hijo. Fue a base del Hijo. Porque el Hijo, como nos dice Filipenses, el Hijo tomó la decisión de no aferrarse a su divinidad, de no seguir, de abstenerse de su divinidad y venir en forma de hombre, venir en forma de siervo aquí para reconciliarnos con el Padre. Pero él siguió siendo el Hijo de Dios. Él vino en forma de hombre, pero él siguió siendo el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y qué tremendo. Dios dio testimonio de él. Dios dio testimonio de él. Vieron las maravillas que él hizo. Aún hay algo que a mí me gusta mucho, hablando de esto, también Soñita, pastora, me gusta mucho. Mateo 8, vamos a ir para Mateo porque hay que hablar las cosas con la palabra de Dios. En Mateo 8, ahí gracias a ustedes que nos escuchan, ¿verdad? Vámonos para Mateo 8, 29. Mateo 8, 29. Se trata de un demonio, del demonio gadareno, la gente que le da a la palabra. Habiendo llegado Jesús a la ribera, opuesto a la región de los Gadarenos, le salieron al encuentro de entre los sepulcros 2 varones con espíritus malignos, a tal grado malvados que nadie podía pasar por ese camino. Imagínense que demoñazo, ¿verdad? Y le dijeron a gritos, ¿qué hay entre tú y yo, Jesús, Hijo de Dios? Aún los espíritus
Saben, inmundos, los demonios, los demonios saben. se dieron cuenta y sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces hoy en día yo no sé cómo hay gente que se atreve a decir que Jesucristo no es Hijo, cuando aún los espíritus engañosos, inmundos, los demonios confiesan y declaran que Jesús era el Hijo de Dios. Yo me quedé pensando, pastora, ¿en qué dimensión entonces están esas personas que no creen que Jesucristo es Dios? Porque si los mismos demonios declaran y saben, la Biblia dice que el diablo, los demonios tiemblan delante de la presencia de Dios, los demonios creen, ellos saben quién era Cristo, ellos lo sabían perfectamente, pero todavía hoy, después de tantos años, hay gente que dice que no es Dios. Que no es, entonces, que no es Dios, que no es Hijo de ¿en Dios. qué dimensión están? Engañando a la gente, no están en ninguna clase de dimensión. No están en ninguna clase de dimensión.